Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando muchísimo en el mundo del entretenimiento turco y, créanme, les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, pero no solo en sus éxitos y sus proyectos, sino en algo un poco más personal, algo que toca el corazón. Hoy vamos a hablar de unas palabras muy emotivas que salieron del padre de nuestro querido Can Yaman, dirigidas a una persona que todos conocemos y admiramos, Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Las relaciones en el mundo de la farándula siempre generan un revuelo, y cuando involucran a figuras tan queridas como Can Yaman y Demet Özdemir, la expectación se dispara. Pero esta vez no se trata de rumores de romance o de rupturas, sino de un gesto paternal, de unas palabras que han trascendido lo superficial y han tocado la fibra sensible de muchos. Así que prepárense para una dosis de ternura, de admiración y, por qué no, de un poco de drama bien interpretado. Si aún no lo han hecho, no olviden pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Empezamos. Parece que el tiempo vuela, ¿verdad? Ya hemos visto a Can Yaman y Demet Özdemir compartir pantalla en producciones que nos robaron el aliento, como Erkencikus. Su química era innegable, de esas que traspasan la pantalla y hacen que el público se vuelva loco. Y aunque sus caminos como pareja en la ficción terminaron, parece que los lazos que se crearon, o al menos la admiración mutua, perduran. Es aquí donde entra en juego el papá de Can, Güven Yaman. Para quienes no lo sepan, Güven Yaman no es ajeno al mundo del espectáculo. Ha estado involucrado en diferentes aspectos de la industria, lo que le da una perspectiva particular sobre el trabajo de los actores, la presión mediática y las relaciones que se forjan en este entorno. Por eso, cuando él decide pronunciarse sobre alguien cercano a su hijo, y más aún, sobre una colega tan talentosa como Demet Özdemir, sus palabras adquieren un peso especial. Las recientes declaraciones del señor Güven Yaman a la prensa turca han sido un bálsamo para muchos. Se refirió a Demet Özdemir con un cariño y un respeto que denotan una profunda apreciación por su persona y su trabajo. Más allá de ser la CEO protagonista de su hijo en una serie exitosa, el padre de Can Yaman parece ver en Demet una cualidad que va más allá de las cámaras. Habló de su profesionalismo, de su dedicación, pero sobre todo, de su calidad humana. Imaginen la escena. Ustedes son padres y ven a alguien con quien su hijo ha compartido tantas horas, tantos desafíos, tantas risas y quizás también alguna lágrima en el set. Es natural que desarrollen un vínculo, una especie de conexión indirecta. Y cuando esa persona es alguien que brilla con luz propia, como lo hace Demet Özdemir, es aún más fácil admirarla. Lo que Güven Yaman expresó no fueron palabras vacías ni cumplidos superficiales. Según lo que se ha reportado, hizo hincapié en la inteligencia de Demet, en su talento innato y en la disciplina que demuestra en cada proyecto. Mencionó que es una actriz que se entrega por completo, que aprende rápido y que tiene esa chispa especial que la diferencia. Y esto, amigos míos, es algo que vale oro en esta industria tan competitiva. Piensen en la cantidad de jóvenes talentos que llegan buscando una oportunidad. Demet Özdemir, sin duda, se ha ganado su lugar a pulso. Y el reconocimiento de alguien tan cercano a Can Yaman, alguien que conoce de cerca el mundo de Can, valida aún más la trayectoria y el valor de Demet. No es solo la opinión de un fan más, es el testimonio de alguien que ha visto de cerca el desarrollo profesional de su hijo y que, por extensión, ha podido observar a Demet en acción. Además, el señor Güven Yaman no se detuvo ahí. También hizo comentarios sobre el carácter de Demet, describiéndola como una persona amable, educada y con valores. En un mundo donde a menudo los escándalos y las polémicas se roban el protagonismo, escuchar estas palabras sobre una figura pública es refrescante y reconfortante. Demuestra que a pesar de la fama y el éxito, hay quienes siguen cultivando la sencillez y la calidad humana. ¿Se imaginan el impacto de estas palabras? Para Demet Özdemir, sin duda, debe ser un gran halago, un reconocimiento que viene de una fuente muy respetada. Y para los fans de ambos, de Can y de Demet, es una confirmación de que la admiración y el respeto mutuo pueden trascender las fronteras de la ficción. Es la demostración de que, detrás de las cámaras, puede haber amistades y valoraciones genuinas. Y aquí viene la parte que a mí me intriga particularmente. ¿Qué significa esto para el futuro? ¿Podría este gesto del padre de Can Yaman ser un indicador de algo más? Bueno, como siempre en nuestro canal nos gusta especular un poco, pero siempre con los pies en latir.
Ray basándonos en lo que vemos. Por ahora, lo más importante es celebrar este intercambio de respeto y admiración. Las declaraciones del señor Guggenheim nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la aprobación familiar, incluso en la vida adulta y profesional de las celebridades. A veces olvidamos que detrás de las estrellas de cine y televisión hay personas con familias, con padres que se preocupan por ellos y que tienen sus propias opiniones. Y cuando esas opiniones son tan positivas y alentadoras, el efecto puede ser muy poderoso. Para Can Yaman, tener el apoyo y la aprobación de su padre hacia una colega talentosa como Demet Özdemir es, sin duda, algo positivo. Podría significar que las tensiones que a veces surgen en el set, o las diferencias que puedan haber existido en el pasado, se han disipado, dando paso a un ambiente de cordialidad y entendimiento. Y esto, a la larga, siempre es beneficioso para todos los involucrados. Hemos visto en repetidas ocasiones cómo las relaciones entre compañeros de reparto pueden ser complejas. Hay presiones, hay egos, hay largas horas de trabajo y, por supuesto, hay expectativas del público. Que el padre de Can Yaman salga en defensa de la calidad humana y profesional de Demet Özdemir es un gesto que va más allá de lo esperado. Es como si estuviera diciendo, ella es una gran persona, y yo la valoro. En el mundo de las redes sociales, donde todo se amplifica y se magnifica, estas palabras se han convertido en noticia. Y no me extraña. Nos gusta ver el lado humano de nuestras celebridades favoritas, nos gusta saber que detrás de la imagen pública hay personas con sentimientos, con valores y con familias que los apoyan. Y en este caso, el apoyo viene de una figura paterna que parece tener una visión muy clara y positiva. Quiero detenerme un momento en la figura de Guggenheim. Su experiencia en la industria le permite evaluar con mayor precisión el talento y el esfuerzo. Cuando él habla de Demet Özdemir, no está hablando como un fan más. Está hablando como alguien que conoce los entresijos del mundo del espectáculo y que ha visto la trayectoria de muchos actores. Su opinión, por lo tanto, tiene un valor significativo. Y lo que más me emociona de estas declaraciones es el énfasis en la calidad humana. En un mundo que a veces parece priorizar el éxito por encima de todo, recordar que la bondad, la educación y los valores son fundamentales, es un mensaje muy poderoso. Demet Özdemir, por lo que se ha dicho, parece encarnar esas cualidades, y eso es algo que todos deberíamos aspirar a cultivar. El hecho de que el señor Guggenheim, con su bagaje en la industria, destaque aspectos como la inteligencia, el talento innato y la disciplina de Demet Özdemir, nos da una perspectiva mucho más profunda sobre su carrera. No se trata solo de una cara bonita o de una química efímera en pantalla. Se trata de una profesional que se dedica en cuerpo y alma a su arte, y que posee esa chispa que la hace destacar entre la multitud. En un mercado tan saturado de talento, ser reconocido por alguien con la experiencia y el criterio del padre de Can Yaman es un sello de calidad innegable. Además, la mención de su calidad humana es un punto crucial. En un mundo del espectáculo a menudo marcado por la superficialidad y la competencia feroz, es refrescante escuchar a alguien valorar la sencillez, la amabilidad y la educación. Demet Özdemir ha sido consistentemente elogiada por su profesionalismo y su comportamiento en el set, y que estas cualidades sean destacadas por un miembro de la familia de su CEO protagonista, es un testimonio poderoso de su carácter. Demuestra que incluso bajo el intenso escrutinio de los medios y las presiones de la fama, es posible mantener una integridad y una humildad admirables. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la importancia del apoyo familiar en la vida de las celebridades. A menudo los vemos como figuras inalcanzables, separadas de sus vidas personales. Sin embargo, son personas con padres, madres, hermanos y seres queridos que los conocen y los apoyan. Cuando un padre de una celebridad habla públicamente de alguien cercano a su hijo, sus palabras tienen un peso considerable. Es un vistazo a las relaciones que se forman fuera de las cámaras, y a la aprobación que puede influir en el bienestar y la trayectoria de un artista. La intervención del señor Guggenheim podría interpretarse también como un deseo de mantener un ambiente de armonía y respeto en torno a los proyectos en los que su hijo ha participado. Si bien la relación entre Can y Demet en la vida real es un tema que genera constante especulación, este gesto del padre de Can sugiere una valoración genuina de Demet como colega y como persona. Lejos de avivar rumores, sus palabras parecen querer reconocer y honrar el talento y la integridad de Demet Özdemir. Pensemos en las implicaciones para la carrera de Demet. El reconocimiento de figuras respetadas en la industria es, especialmente aquellas con vínculos familiares con otros actores,
puede abrir puertas y solidificar su reputación. Cuando un padre con experiencia como Gu Benyamin elogia no solo el talento sino también el carácter de una actriz, esto envía un mensaje positivo a productores, directores y al público en general. Es una validación de su valía como artista y como profesional. En la era de las redes sociales, donde una simple publicación puede volverse viral, las declaraciones de Gu Benyamin han tenido un alcance considerable. Los fans de Can Yaman y de Method de Mir han acogido estas palabras con entusiasmo, viendo en ellas una confirmación de la química y la conexión que presenciaron en pantalla. Para muchos este es un signo de que la admiración y el respeto mutuo entre los actores, y por extensión entre sus familias, pueden perdurar. Es importante destacar que el padre de Can Yaman no ha entrado en detalles sobre la vida personal de su hijo o de Demet. Su enfoque ha sido exclusivamente profesional y personal, resaltando las cualidades positivas de Demet. Este es un enfoque maduro y respetuoso, que evita caer en el chisme y se centra en lo verdaderamente importante, el talento y la calidad humana. En un panorama mediático que a menudo busca generar controversia, este tipo de noticias son un soplo de aire fresco. Nos recuerdan que, más allá de las polémicas y los dramas, existen relaciones humanas basadas en el respeto y la admiración. El gesto del señor Gu Benyamin es un ejemplo de cómo el apoyo y el reconocimiento pueden contribuir a un ambiente más positivo y constructivo en la industria del entretenimiento. Consideremos la perspectiva de Can Yaman. Es probable que se sienta orgulloso de que su padre reconozca públicamente el talento y la valía de una colega con la que compartió proyectos importantes. Este tipo de validación externa puede ser muy reconfortante para cualquier artista, y especialmente cuando proviene de un ser querido. En última instancia, estas declaraciones nos ofrecen una visión más completa y humana de las celebridades que admiramos. Nos muestran que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas con familias que las apoyan y las valoran. Y en el caso de Demet Özdemir, el reconocimiento del padre de Can Yaman es un hermoso testimonio de su trayectoria y de la persona que es. Así que, en resumen, lo que hemos presenciado es un hermoso reconocimiento paternal hacia una colega talentosa y querida. El señor Gu Benyamin, padre de Can Yaman, ha dedicado unas palabras emotivas a Demet Özdemir, elogiando su profesionalismo, su talento y sobre todo, su calidad humana. Un gesto que sin duda ha resonado en los corazones de muchos fans y ha añadido una nota de calidez y respeto al mundo del entretenimiento turco. Hemos explorado la importancia de estas declaraciones, el contexto en el que se dan y el posible impacto que pueden tener. Hemos recordado la química innegable que Can y Demet compartieron en pantalla y cómo la admiración y el respeto pueden perdurar más allá de los proyectos. Es un recordatorio de que a pesar de la fama, las relaciones humanas y los valores siguen siendo fundamentales. Y ahora me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las palabras del padre de Can Yaman? ¿Creen que este tipo de reconocimientos son importantes? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, porque nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y de Demet Özdemir, para que todos se enteren de esta linda noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Gracias como siempre por acompañarme hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.